Efectivamente, esta es una encuesta desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística que ha contado con apoyo técnico de varias instituciones, entre esas del Fondo de Población de Naciones Unidas, del UNFPA, que con mucho gusto hemos brindado asistencia técnica en algunos aspectos de la encuesta. Y decir que esta es una encuesta que se levantó en el año 2003. Mencionar también que esta encuesta es una encuesta que normalmente es muy útil para las políticas públicas. Lastimosamente en América Latina no muchos países la hacen. Bolivia es de los países vecinos. Chile no tiene una encuesta similar, tampoco Uruguay, tampoco Argentina. Tan solo Brasil, Perú tienen encuestas similares de demografía y salud que finalmente nos permiten conocer cómo están evolucionando algunas variables demográficas claves y también algunos aspectos de salud. Dentro de eso, mencionar que esta encuesta cubre múltiples temas. Primero cubre temas que hemos presentado en este momento con el INE, como fecundidad, temas de uso de anticonceptivos, habla también sobre temas, también averigua sobre temas relacionados con violencia, sobre temas relacionados con desnutrición, con temas, permite tener una idea alrededor de mortalidad en la niñez, mortalidad infantil, entre otros múltiples temas. Y no solo entrevista a mujeres, entrevista a mujeres, a hombres, también toma peso y talla de niños. Entonces, en general es una encuesta bastante compleja e importante que implica un operativo muy grande y una muestra de casi 20.000 hogares en el contexto de Bolivia, ¿no? Entonces, una encuesta bastante sólida que permite tener datos a nivel de cada departamento, además de, evidentemente, del país, y también desagregaciones. Permite conocer los resultados de diferentes indicadores por quintil de ingresos, es decir, cómo se desempeña el 20% más pobre de la población, el 40% más pobre, el 60% y así sucesivamente, conociendo también los estratos más que tienen más ingresos. Por otro lado, permite conocer también los indicadores por desagregación en términos de lengua, en la cual aprendió a hablar la persona entrevistada. Permite ubicar la información por áreas rurales y urbanas. Y finalmente también nos permite conocer evidentemente por edad y en muchos casos también por nivel de educativo, por ejemplo. Entonces, eso nos permite tener una radiografía no únicamente de los promedios, sino también de cómo estos promedios se distribuyen a nivel del país y las diferencias, lo que llamamos nosotros las brechas. En este tema de la pobreza, ¿qué cifras arroja esta encuesta? Esta encuesta no está dirigida, no está diseñada para medir pobreza, lo que permite es estratificar y conocer por temas de pobreza, pero uno encuentra cifras muy sustantivas y voy a empezar a hablar de algunas de la encuesta. Por ejemplo, cuando vemos la fecundidad, que es el número de hijos por mujer, entonces ese es lo que observamos en términos del número de hijos por mujer realmente en Bolivia. También preguntamos sobre la expectativa de fecundidad. Decirles que en Bolivia, en este momento encontramos una caída, un descenso en la fecundidad. Es decir, en las proyecciones poblacionales se preveía que la fecundidad en Bolivia a este momento debería estar alrededor de 2.5, 2.6 hijos por mujer. Y encontramos que la fecundidad está en 2.1. Esto es parte de lo que explica las diferencias entre las proyecciones poblacionales que estaban previstas para 2024 y la cifra del conteo preliminar del censo. Entonces, una proporción importante, de hecho el 35% de la diferencia que hay entre la proyección y el censo, o sea, 350.000 personas, básicamente tiene que ver con menores nacimientos que han observado dentro del periodo. Y eso se debe a esto, a la reducción en la fecundidad. Ahora, la fecundidad cae en términos generales para el promedio del país, pero por ejemplo hay departamentos como Potosí donde la fecundidad es de 2.8 y tenemos, es más alta, está más alta, es más baja que lo que se hubiera previsto en las proyecciones. Siempre tenía Potosí un nivel de fecundidad un poco más alta, ha caído de los últimos años y de las últimas mediciones, y encontramos por ejemplo que Santa Cruz tiene 2.1, igual que el promedio nacional, La Paz 1.9, Chuquisaca 1.7, casi 1.8. Entonces, vemos este tipo de diferencias en el país. Ahora, si vamos a ver esto por niveles de ingreso y por brechas, por ejemplo, encontramos que la brecha entre la fecundidad que tienen las mujeres sin educación respecto a las mujeres que tienen los mayores niveles educativos es de
4.1 para las que no tienen educación y 1.4 para los que tienen alta educación. Entonces, es una brecha de básicamente 2.9 hijos. Es decir, las mujeres que no tienen educación se espera que tengan, o mejor dicho, observamos que tienen en promedio casi 3 hijos más que aquellas que tienen más altos niveles educativos. Entonces, eso muestra las diferencias. Cuando vamos a su pregunta sobre quintil de riqueza, esa diferencia es de 3.4 para las mujeres que están en los estratos más pobres, 3.4 hijos por mujer, y las mujeres de los estratos más ricos tienen 1.2 hijos por mujer. Bien. Entonces, estamos hablando de 2.8, 2.8 de diferencia, casi otra vez 3 hijos entre estos grupos. Cuando vemos idioma, la diferencia es de 1.7, de 3.2 de las mujeres de lengua indígena a 1.9 de las mujeres que empiezan a hablar en español. En el área rural, 2.9 en promedio respecto a 1.9 en las áreas urbanas, y Beni, como decíamos, por ejemplo, 2.7 y Chuquisaca 1.8. Entonces, también hay una brecha que es importante y que sin duda nos muestra estas diferencias. Y claro, si vemos, por ejemplo, en el quintil superior, es decir, el 20% más rico de la población, el 70% de las mujeres tiene 2 hijos o menos. En el quintil inferior, es el 20% más pobre, 60% de las mujeres tienen más de 2 hijos. Entonces, son comportamientos reproductivos muy diferentes, y vemos cómo la distribución del ingreso, en general, el acceso a recursos, de educación, la situación socioeconómica del hogar influencian mucho en los niveles de fecundidad que estamos observando en Bolivia. Hemos podido observar entonces que por el tema económico también ha bajado este tema de la fecundidad. O sea, ya hay muchas mujeres que no quieren tener hijos y claro está, buscan más que todo una profesionalización, una educación superior para de alguna manera enfrentar el tema económico, por lo que se ve esta encuesta. Sí, no, totalmente. Y voy a reforzar su argumento, porque tiene mucha razón yo creo que es algo que intuimos, pero que muchas veces no hemos podido ver datos ya concretos. Si uno ve el ritmo de incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral en promedio en Bolivia, uno observa que en Bolivia hemos pasado de tener una participación más o menos en el 2012 de aproximadamente de menos del 50% de las mujeres que participaban activamente en el mercado laboral, hasta tener una participación de 72% en el 2023. Es decir, hay un incremento de 20 puntos en la proporción de mujeres que están participando en el mercado laboral. Es decir, 7 de cada 10 mujeres, un poco más que 7 para 10 mujeres están participando en el mercado laboral. Para poner en contexto, el 82% de los hombres participan en el mercado laboral, y esa proporción en el 2012 era bastante cercana, igual por arriba del 75%. Es decir, los hombres no han incrementado mucho la participación, pero en las mujeres se observa este incremento muy sustantivo de la participación. ¿Cómo lo explicamos nosotros? Si una mujer, y eso es lo que pasa, si no cambian las normas, la forma como distribuimos el trabajo no remunerado en el hogar, es decir, el trabajo de cuidado, y siguen siendo las mujeres las encargadas de cuidar a los niños, de preparar la comida, de mantener el hogar limpio, de preparar la comida para su pareja, cuidar a la madre, cuidar al abuelito, las mujeres son básicamente quienes proveen las tareas de cuidado dentro del hogar. Entonces, si las mujeres si quieren participar en el mercado laboral, la única forma que tienen es liberar tiempo. Claro. Y para liberar tiempo, la alternativa es tener menos hijos. Es de las pocas cosas que están en su pleno, no sé si diría en su pleno control, pero están en su control. Entonces, al reducir la fecundidad, hay más tiempo para poder participar en el mercado laboral. También vemos que es una estrategia en general de los hogares. Vemos en muchos casos que los hombres también están deseando tener menos hijos, no solo las mujeres en el caso boliviano, y es porque hay estrategias combinadas. Entonces se observa, y yo creo que todos observamos, que normalmente necesitamos un segundo perceptor de ingresos dentro de los hogares. En situaciones donde existe cada vez más presión sobre los ingresos, tenemos un cierto consumo que ya está en niveles, ¿no es cierto?, en los cuales ya no podemos cortarlo. La alternativa es tener un segundo perceptor de ingreso, y por lo tanto la estrategia alrededor de la fecundidad y el cuidado es algo que internacionalmente se observa que es justamente la variable que se ajusta para permitir la participación de las mujeres, y no es la excepción en el contexto de Bolivia. Wow, impresionante, porque son datos que nos reflejan una realidad que se observa día a día en el país. ¿Qué otro dato más refleja esta encuesta que se ha proporcionado?
decir que este ejercicio de la decisión de las mujeres en términos de tener un menor número de hijos se produce básicamente porque existe también un contexto de políticas públicas y un contexto del país donde es más factible que en este momento las mujeres usen, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Entonces, cuando uno ve las cifras del Ministerio de Salud, y voy a ir a eso después en el segundo bloque de explicación de temas que han cambiado cuando hablemos de embarazo adolescente, pero cuando vemos en general, vemos un incremento muy sustancial en métodos, de acuerdo al Sistema Único de Información del Ministerio de Salud, de métodos anticonceptivos de larga duración, particularmente del implante anticonceptivo, que protege a las mujeres de entre 3 y 6 años de una forma segura, y que justamente es uno de los métodos que uno observa, por ejemplo, que se colocan 50,000 nuevos implantes cada año en Bolivia. Coherente con eso, vemos, por ejemplo, que la proporción de mujeres que usan anticonceptivos en Bolivia pasó de ser, en 2008, para las mujeres casadas y unidas, pasó del 35% al 50%. Básicamente. O sea, hay un incremento de más de 15 puntos en el uso de métodos anticonceptivos modernos. Esto no es solo pensar que hay un método que funciona, no, son métodos probados, científicos que se utilizan. Y en el caso de las mujeres que no están casadas ni unidas, pero que están sexualmente activas, pasa del 48% al 63%, todavía más fuerte. Entonces, en general, eso muestra que hay una capacidad de decisión más fuerte de las mujeres sobre el uso de métodos anticonceptivos y que las mujeres están empezando a regular mejor su propia fecundidad. Un dato que ayuda a entender esto, y que también es una buena noticia, sobre todo para las mujeres en Bolivia y para la sociedad boliviana, siento yo, en su conjunto, es que la fecundidad, la diferencia, la brecha de la expectativa de fecundidad, es decir, cuántos hijos idealmente quisiera tener esa mujer y cuántos hijos realmente tiene, ahora es de 0.2 hijos por mujer, es decir, la expectativa es de 1.9 y la fecundidad observada es de 2.1. Esa brecha en el 2008 era de 1.4 hijos por mujer. Sí, había 1.4 hijos más que se observaban respecto a los que las mujeres deseaban, y en el 2016 era de 0.8. Entonces, hemos reducido de alguna forma, o hemos incrementado en básicamente 4 veces la posibilidad de que las mujeres ejerzan su derecho a definir sus propios niveles deseados de fecundidad, lo cual como sociedad yo siento que es un gran éxito, porque muchas sociedades de América Latina quisieran llegar a avanzar, ¿no es cierto?, en estos niveles. Todavía hay brechas que cumplir, pero es un tema que es importante. Ahora, no tan buena noticia, a pesar de que es importante, pero todavía queda un reto quizá más grande, es en el tema del embarazo adolescente. Cuando vemos la tasa específica de fecundidad adolescente, vemos una reducción importante, 33%, básicamente 32.4%, es decir, un tercio de lo que era el embarazo adolescente en 2016 ha desaparecido. Básicamente se ha logrado reducir en el contexto boliviano. En este momento, la tasa específica de fecundidad adolescente, que es lo que medimos en esta encuesta, es inferior al promedio de América Latina. Y Bolivia estaba bastante por encima del promedio de América Latina en el 2016. ¿Se ha logrado eliminar el tema? No. O sea, tenemos todavía aproximadamente 30,000 embarazos por año que todavía persisten. Tenemos de esos 1.400 que son menores, son niñas menores, 1.450, casi un poco más de 1.400, que son niñas menores de 15 años, que debería ser una cifra que debería ser cero, la tolerancia a que las niñas sean madres en Bolivia. Y por otra parte, vemos que esos niveles son casi el doble. Por ejemplo, en las mujeres que están en los ingresos, que tienen ingresos más bajos, las que no tienen educación. Entonces, la brecha todavía es muy grande, y esta es una brecha importante. Y yo trato de poner esto siempre en un contexto que creo que es clave. Una mujer que fue embarazo adolescente, a lo largo de su vida, nosotros hemos estimado va a ganar aproximadamente 600,000 bolivianos menos que su par, que pudo postergar pero apenas de algunos años la fecundidad. Eso quiere decir que la diferencia en la capacidad de acumulación de una mujer que logró postergar su fecundidad es una casa, un carro y quizá algo más, respecto a su par que se embarazó en la adolescencia, y que porque
tiene menos tiempo porque no terminó la educación, normalmente va a tener un ingreso, un empleo de peor calidad, con menores ingresos y probablemente también menos participación en términos de número de horas en el mercado laboral. Van a estar más sujetas a su ocupación, lo que se denomina. Entonces, existe este impacto importante, y si vemos que las mujeres más pobres son, por ejemplo, las que tienden a tener más embarazo adolescente, hacemos que el círculo de pobreza se mantenga. Es decir, madres que viven en pobreza, que tienen, ¿no es cierto?, hijas muy temprano, muchas veces esas hijas que también nacen en la pobreza probablemente van a tener un embarazo precoz, y vamos a tener un ciclo que se va repitiendo y que en el fondo va profundizando la pobreza y la desigualdad, no solo en Bolivia, sino en general en América Latina. Y este es un tema que creo que es importante ver. Entonces, a pesar de que hay un avance sustantivo, el avance no es todavía tal como para poder celebrar victorias. Es decir, vamos en la línea correcta, hay una ruta adecuada con la cual estamos avanzando, sin embargo todavía tenemos espacio de mejora. ¿Y eso pasa por un tema de información, pasa por un tema, algo de esto dice en la encuesta? ¿O? Mire, pasa por varias cosas. El primer tema, cuando vemos que es más usual en mujeres, por ejemplo en el ámbito rural que en el ámbito urbano, evidentemente puede haber diferencias en preferencias y también en lo que nosotros llamamos normas sociales de género. Es decir, la fecundidad alta y la fecundidad temprana en adolescentes normalmente responde a parámetros sociales. Es decir, si uno ve y nos ponemos en los zapatos de nuestras abuelitas y nuestros abuelos, probablemente el único proyecto de vida que había para las mujeres, incluso en las clases medias altas, era la reproducción. O sea, era ser madres, después ser abuelas, cuidar, estar en la cocina, encargarse del espacio de la casa. Incluso justificábamos esto con temas es que las mujeres mandan en la casa, ¿no? Entonces, había justificaciones sociales de que lo que llamamos ahora esta opresión patriarcal, este poder patriarcal, o sea, se veía, ¿no es cierto?, también se reflejaba en este tipo de roles que se asignaban a la mujer socialmente, y en el fondo esto en muchas áreas del país y del continente todavía persisten. Entonces vemos todavía que existen estos imaginarios de que el único rol de la mujer, particularmente en los sectores donde hay menos educación, donde hay más pobreza, es justamente la reproducción. Entonces no hay que descartar que las normas sociales de género, es decir, esta asignación de roles, esté generando este tipo de imaginarios, primer tema. Segundo, también hay un problema de acceso. Entonces no es el mismo acceso que tiene una mujer urbana hay métodos anticonceptivos, ya puede ser en el centro de salud, en la farmacia, que una mujer que tiene que caminar 3 o 4 horas para poder llegar a un centro de salud, donde además en muchos casos puede ser que no cuente con el apoyo directo de su pareja para poder utilizar esos métodos. Entonces, existen estas brechas también de acceso que pueden estar. Parte de esto que ilustra es, por ejemplo, a pesar de que han aumentado mucho los servicios amigables para adolescentes en Bolivia, que creemos nosotros que son un elemento fundamental en la reducción de la fecundidad adolescente en el país, y también los gabinetes de apoyo de pares para poder hablar sobre temas de sexualidad y educación integral en sexualidad, por ejemplo, para jóvenes, que hay en varios departamentos del país. Sin embargo, estos GAIES, estos gabinetes de atención integral a adolescentes, están solo en 89 municipios del país y 300 servicios, habiendo miles de establecimientos de salud. Entonces todavía tenemos la posibilidad de mejorar, y sin duda ese es uno de los temas que quedan pendientes. Muchas gracias, Pablo Salazar, y hay mucho que contar, ¿eh? Es una encuesta muy interesante que lo podemos encontrar inclusive para mayor análisis en las páginas web. Ustedes ya la tienen disponible. Sí, está en la página web del INE, hemos publicado varias veces el enlace, si no con gusto nos ubican en UNFPA Bolivia, unfpa.org es nuestra página web, allí pueden escribirnos también, y decir que esta información muy interesante, pero todavía va a ser más interesante cuando tengamos en agosto la información del censo, que en muchos casos nos va a permitir mayor nivel de detalle
porque el censo es la única herramienta que realmente permite conocer por debajo del nivel municipal qué es lo que está ocurriendo con muchos de estos indicadores, y ahora tenemos ya una información muy rica que nos ayuda a ver la consistencia y la coherencia que tiene el censo y los datos preliminares y ahora los datos finales que se presentarían en agosto. Sin duda va a ser muy interesante para Bolivia contar con estas bases de información. Y por cierto, la encuesta, el INE ha publicado la base de datos de la encuesta para los investigadores, las investigadoras que quisieran tener interés, no solo el reporte, sino que pueden trabajar directamente con la base de esta encuesta, que es la encuesta de demografía y salud.